El aire en la suntuosa, gélida y opulenta mansión de Silverio se había vuelto repentinamente denso, irrespirable y cargado de una electricidad estática, tóxica y verdaderamente premonitoria. El imponente patriarca criminal, cuya sola presencia solía congelar la sangre de sus subordinados, caminaba de un extremo a otro de su despacho con la agitación nerviosa, sádica y contenida de una fiera herida y acorralada en su propia guarida de oro. La noticia de que Marcela, esa mujer a la que él consideraba una simple, insignificante y desechable pieza en su inmenso tablero de ajedrez, había buscado refugio en la fundación de su propia esposa, Nadia, era una humillación pública, una bofetada directa a su orgullo de titanio y una amenaza letal que podría resquebrajar los cimientos mismos de su imperio de sombras. Pero lo que Silverio ignoraba, en su inmensa, desmedida y cegadora soberbia, era el secreto volcánico, dantesco y verdaderamente apocalíptico que Marcela guardaba bajo su piel, en las profundidades de su vientre bendecido y maldito a la vez. No era solo un embarazo lo que la joven protegía con garras y dientes, era una bomba de tiempo genética, un escándalo de proporciones bíblicas que, de salir a la luz, reduciría a cenizas la reputación, el poder y la vida entera del clan Silverio. Marcela, sentada en la humilde pero cálida habitación de la fundación, acariciaba su vientre con ojos inyectados en una determinación gélida, ártica y asesina. Ella no era la víctima desvalida y golpeada que todos creían. Ella era el caballo de Troya, la semilla de la traición infiltrada en el corazón mismo de la benevolencia de Nadia para ejecutar una venganza que había sido cocinada a fuego lento en los infiernos del resentimiento. Cree que me tiene controlada, cree que puede borrarme con un golpe o una amenaza de muerte, susurró Marcela para sí misma, con una voz ronca, profunda y cargada de un odio tan puro que habría podido marchitar las flores del jardín. Sus ojos brillaron con una luz malévola, sádica y triunfante, al recordar el pacto secreto, oscuro e inconfesable, que había sellado en las sombras con la despechada, envidiosa y maquiavélica Lía. Ambas mujeres, unidas por un cordón umbilical de resentimiento amargo contra los Olmos y los Silverio, habían diseñado un plan maestro, una telaraña de mentiras ensangrentadas, donde Nadia sería el peón sacrificado y Silverio el verdugo de su propia estirpe. Mientras tanto, en la otra cara de esta moneda trágica y convulsa, la felicidad de Alonso y Rebeca se veía empañada por una sombra alargada, gélida y profundamente inquietante. El ofrecimiento de la nueva mansión, ese paraíso de mármol y luz que Alonso soñaba como el refugio definitivo para su amor renacido, se sentía ahora como una jaula de cristal rodeada de lobos hambrientos. Rebeca, con su instinto de madre loba forjado en el sufrimiento inenarrable de la prisión, sentía que la calma actual era solo el ojo del huracán, una pausa engañosa antes de que el cielo se desplomara sobre ellos con la furia de 1000 tormentas. El rechazo de Aura hacia la casa no era un simple capricho adolescente, era la premonición de una tragedia inminente, el eco de un dolor que aún no había terminado de cobrarse sus víctimas. La tensión alcanzó su punto de ignición cuando Lía, moviéndose con la elegancia letal de una pantera negra en la oscuridad, interceptó a Macario en un callejón fétido y olvidado por Dios. El pastel fue solo el principio, una pequeña distracción para los tontos, siseó Lía, con sus labios pintados de un rojo sangre que brillaba bajo la pálida luz de la luna. Ahora que Marcela está dentro de la fundación, tenemos el cuchillo directamente en la yugular de Nadia. Silverio caerá por su propio peso, devorado por el escándalo del hijo que nunca debió existir, y nosotros reinaremos sobre las ruinas ensangrentadas de su imperio. El reloj de arena del destino, lleno de veneno y secretos inconfesables, acababa de ser girado una vez más, marcando el inicio de una guerra de vientres, sangre y traiciones que no dejaría piedra sobre piedra. El aire dentro de los muros inmaculados, serenos y aparentemente bendecidos de la fundación de Nadia, se había transformado en una atmósfera densa, cargada de una sospecha invisible, letal y profundamente perturbadora. Marcela, instalada en el corazón mismo del santuario de su enemiga, se movía con una humildad fingida, una dulzura de máscara va una mirada de víctima desvalida que ocultaba una voluntad de acero, fuego va sangre. Cada gesto de amabilidad de Nadia, cada palabra de consuelo maternal va cada caricia en su vientre, eran recibidos por Marcela no con gratitud, sino con un desprecio sádico, silencioso va visceral. Ella era el virus introducido en el sistema, la ponzoña destilada que esperaba el momento exacto, milimétrico va fatal para corromper la pureza de aquel hogar,
y reducir a escombros la paz de la mujer que, irónicamente, intentaba salvarla. En las sombras de la noche, oculta bajo el manto protector del silencio del jardín, Marcela mantenía viva la llama de la conspiración a través de mensajes cifrados, susurros cargados de una malicia absoluta con la maquiavélica Lía. La paloma está en el nido, y el cazador no tiene idea de que su propia esposa está alimentando a la serpiente que le arrancará los ojos. Siseó Marcela a través del teléfono, con una sonrisa que habría helado el mismísimo infierno. Lía, desde su ático de cristal y ambición, saboreaba cada palabra como el néctar de los dioses. El plan era perfecto, dantesco asfixiante. Nadia sería la cara visible de un escándalo de corrupción y tráfico de influencias orquestado por Lía, utilizando el embarazo de Marcela como la prueba irrefutable de los supuestos abusos y pecados ocultos de Silverio dentro de la constructora. Mientras tanto, en la imponente, lúgubre opulenta oficina de la constructora, Silverio se encontraba sumido en un abismo de paranoia galopante, sorda destructiva. El patriarca criminal sentía que el suelo bajo sus pies, construido sobre una montaña de cadáveres, secretos mentiras, comenzaba a temblar con una fuerza sísmica y aterradora. La desaparición de Marcela no era un simple inconveniente laboral, era una brecha en su armadura, una herida abierta por donde comenzaba a filtrarse el hedor de sus propios e imperdonables crímenes del pasado. Silverio sospechaba, con el agudo instinto de un depredador acosado, que su propia sangre, su propia casta sus propios aliados estaban conspirando para arrebatarle el trono y arrojarlo al fango de la deshonra. Nadie me desafía impunemente, nadie traiciona al león sin pagar un precio de sangre inenarrable, rugió Silverio para sí mismo, estrellando una copa de cristal contra la pared, dejando que los fragmentos brillantes cayeran como lágrimas de diamante sobre la alfombra. Sus ojos, negros como el vacío absoluto, brillaban con una furia volcánica, una sed de venganza que amenazaba con incinerar todo lo que amaba. Decidió que, si Nadia no expulsaba a esa mujer de la fundación, él mismo se encargaría de borrar a Marcela de la faz de la tierra, sin importarle que el estruendo de su acto derribara los pilares de su matrimonio y de su vida entera. Ajena a esta colisión inminente de furia traición, la valiente Rebeca continuaba navegando en un mar de incertidumbres y dolores compartidos con la dulce Aura. La alegría por la libertad condicional de Antonia se veía empañada por el llanto incesante, sordo desgarrador de su hija, cuyo corazón seguía sangrando por el inexplicable abandono de Germán. Rebeca, con la sabiduría forjada en el dolor supremo de las celdas frías, sabía que el silencio de Germán no era odio, sino el peso de una carga demasiado grande para sus jóvenes hombros. Al observar la nueva mansión que Alonso le ofrecía, Rebeca no vio un hogar, sino un campo de batalla donde los fantasmas de Silverio las intrigas de Lía estaban a punto de librar el combate final, un duelo a muerte donde la verdad sería la única arma capaz de redimirlos o condenarlos para siempre a la oscuridad eterna. El silencio sepulcral, espeso verdaderamente asfixiante que reinaba en la alcantarilla emocional de la mansión Silverio fue desgarrado por un grito de agonía, rabia desesperación visceral. Nadia, la mujer que durante décadas había sido el pilar de elegancia, abnegación silencio de la familia, finalmente se quebró bajo el peso abrumador de la duda corrosiva, las mentiras que goteaban como ácido sobre su alma. En sus manos temblorosas, blancas como el mármol de una tumba, sostenía un fajo de fotografías anónimas enviadas por la mano invisible sádica de Lía, donde se veía a Silverio en situaciones comprometedoras, no con una amante cualquiera, sino en conversaciones íntimas, secretas oscuras con la joven Marcela meses atrás. «Maldito sea, Silverio, maldita sea tu estirpe tu sangre podrida», aulló Nadia, lanzando las fotos al aire como pétalos negros de una tragedia anunciada. La sospecha, esa semilla venenosa que Marcela había plantado con astucia maquiavélica al llegar a la fundación, finalmente había brotado, convirtiendo la caridad de Nadia en un volcán de odio puro sed de sangre. Nadia ya no veía en Marcela a una víctima de Barjan Baroluk. Ahora veía a la mujer que había profanado su lecho, a la usurpadora que llevaba en su vientre el fruto de la traición más asquerosa definitiva. Mientras tanto, en la fundación, ajena al estallido volcánico en la mansión, Marcela ejecutaba el acto final de su representación dramática. Al ver a Rebeca llegar para visitar a las mujeres refugiadas, Marcela se derrumbó a sus pies, sollozando con una teatralidad desgarradora una hipocresía verdaderamente demoníaca. «Ayúdeme, doña Rebeca. La señora Nadia se ha vuelto loca.
Cree que mi hijo es de su esposo. Me va a matar. Lo siento en sus ojos, gritaba Marcela, aferrándose a las ropas de Rebeca como si fuera su última tabla de salvación en un océano de fuego. Rebeca, atrapada en su propia nobleza, va en el recuerdo de sus propios sufrimientos, envolvió a la serpiente en un abrazo protector, sin saber que estaba sellando su propia sentencia de muerte social. En ese exacto fatídico instante, la puerta de la fundación fue derribada por una Nadia fuera de sí. Con la mirada de una medusa herida va un arma de fuego brillando bajo la luz fría de los fluorescentes. La escena que encontró ante sus ojos inyectados en sangre fue la confirmación diabólica de su paranoia. Rebeca, su eterna rival en el corazón de la ciudad, abrazando va protegiendo a la mujer que ella creía la amante de su esposo. Las dos van a pagar. La madre biológica va la amante. Las dos arderán en el infierno que construyeron, gritó Nadia, apuntando con el pulso tembloroso pero letal hacia el centro exacto de aquel abrazo de Judas. Simultáneamente, Alonso Olmos, alertado por un mensaje críptico de Camilo sobre los movimientos erráticos de Nadia, conducía su vehículo blindado a una velocidad suicida hacia la fundación. En su pecho, el corazón golpeaba como un mazo contra un yunque de terror puro. Sabía que Silverio, acorralado por las deudas el escándalo inminente de la constructora, estaba perdiendo la razón, pero nunca imaginó que el primer disparo de esta guerra total vendría de las manos de su propia esposa. El aire de la metrópoli parecía detenerse, congelarse fragmentarse en 1000 pedazos de cristal, mientras el dedo de Nadia se contraía sobre el gatillo, preparando el clímax más sangriento, injusto apocalíptico que la dinastía hubiera conocido jamás. El estampido ensordecedor, brutal, metálico y verdaderamente apocalíptico del arma de fuego rasgó la pesada, tóxica y electrificada atmósfera de la fundación, deteniendo el tiempo, el espacio y los latidos de todos los presentes en un microsegundo de terror absoluto y cósmico. La bala, impulsada por la furia ciega, irracional y visceral de una Nadia completamente enloquecida y consumida por los celos, surcó el aire gélido a una velocidad letal. Rebeca, con un instinto maternal sobrehumano, heroico y forjado en los fuegos de sus propias tragedias inenarrables, cerró los ojos y giró su cuerpo para proteger con su propia carne el vientre de la serpiente traicionera que era Marcela. Sin embargo, el pulso de Nadia, tembloroso, fracturado y debilitado por el colapso psicológico, falló el tiro por escasos, hirvientes y milagrosos milímetros. El proyectil impactó de manera devastadora contra el inmenso espejo de cristal que adornaba la pared principal, haciéndolo estallar en 1.000.000 de fragmentos afilados, brillantes y mortales que llovieron sobre ellas como lágrimas de diamante y sangre. Antes de que Nadia, con los ojos desorbitados, inyectados en la locura más profunda y oscura, pudiera jalar nuevamente el frío gatillo para consumar su obra de exterminio, las pesadas puertas de madera maciza de la fundación fueron literalmente arrancadas de sus goznes. Alonso Olmos, irrumpiendo con la fuerza arrolladora, imparable y volcánica de un titán enfurecido, se abalanzó sobre la escena. En un movimiento rápido, quirúrgico y cegado por el pánico de perder a Rebeca, Alonso golpeó la mano de Nadia, haciendo que el arma saliera volando por los aires y se perdiera en las sombras del recinto. La distinguida, aristocrática e intocable esposa de Silverio se desplomó sobre el suelo frío, cayendo de rodillas mientras un aullido gutural, primitivo, ronco y carente de toda humanidad brotaba de sus pulmones destrozados. Había perdido la razón, la dignidad y el alma en un solo y fatídico instante, convertida ahora en un despojo humano, aplastada por el inmenso peso de las mentiras de su propio esposo. Pero la verdadera, sádica y asquerosa obra maestra de la maldad apenas comenzaba. Marcela, la actriz suprema de esta tragedia griega, comprendiendo con una lucidez fría, calculadora y maquiavélica, que tenía a todos sus enemigos exactamente donde ella quería, se dejó caer pesadamente sobre el suelo cubierto de cristales rotos. Llevándose las manos a su vientre abultado, comenzó a emitir alaridos de dolor, gritos histéricos y desgarradores que helaron la sangre de los presentes. «Mi bebé, Dios mío, mi bebé, esa mujer loca me quiso asesinar, me está matando de un susto, ayuda, por favor, me duele», gritaba Marcela, retorciéndose con una teatralidad tan perfecta, sádica y demoníaca que nadie, ni siquiera la perspicaz y experimentada Rebeca, fue capaz de dudar de su supuesto y agónico sufrimiento.
Marcela sabía que un aborto fingido o una crisis de estrés extremo frente a múltiples testigos era la soga definitiva para ahorcar a la familia Silverio en la plaza pública. Y la plaza pública no tardó en llegar. Lía, operando desde las sombras con la letalidad de una araña viuda negra, había alertado sigilosamente a la prensa sensacionalista más carroñera, despiadada y voraz de la metrópoli. Apenas minutos después del disparo, el exterior de la fundación se iluminó con los flashes cegadores de decenas de cámaras y las luces rojas y azules de las patrullas policiales. Cuando los paramédicos sacaron a Marcela en una camilla, llorando lágrimas de cocodrilo y aferrándose dramáticamente a su vientre frente a las cámaras de televisión abierta, el escándalo nacional detonó con la fuerza de una bomba nuclear. Los titulares se escribieron solos en letras de sangre. La esposa del magnate Silverio intenta asesinar a sangre fría a la empleada embarazada de su marido. A kilómetros de distancia, en la soledad inmensa, lúgubre y ahora asfixiante de su imperio de oficinas de cristal, Silverio observaba la dantesca y apocalíptica transmisión en vivo a través del inmenso televisor de plasma de su despacho. El cigarro importado que sostenía entre sus dedos temblorosos cayó al suelo, quemando lentamente la costosa alfombra. Su mundo, construido meticulosamente sobre una montaña de cadáveres, extorsiones, secretos inconfesables y una falsa moralidad burguesa, se estaba desmoronando, pulverizando y desintegrando en tiempo real ante los ojos de millones de espectadores. Su esposa estaba siendo arrestada y esposada como una vulgar criminal. Su supuesta amante estaba siendo glorificada como una víctima mártir. Y él, el intocable, todopoderoso y sádico león del inframundo corporativo, acababa de ser despojado de su corona, quedando desnudo, expuesto y arrinconado frente a la inminente, fría e implacable guadaña de la justicia pública. Alonso, dentro de la fundación, abrazaba a Rebeca con una fuerza inquebrantable, besando su frente mientras el caos dantesco bullía a su alrededor. Se miraron a los ojos, comprendiendo en silencio que la caída del imperio de Silverio no traería paz inmediata, sino que abriría la caja de Pandora, liberando los últimos, más venenosos y desesperados demonios de aquellos que no tienen absolutamente nada más que perder en la vida. El ensordecedor, agudo y verdaderamente apocalíptico aullido de docenas de sirenas policiales cortó el aire gélido de la metrópoli, rodeando por completo la imponente, majestuosa y hasta hace escasos minutos inexpugnable torre de cristal que albergaba el imperio corporativo de Silverio. El patriarca, acorralado en su lujoso despacho como una rata de alcantarilla asustada, sudando frío y con los ojos inyectados en el pánico más primitivo, visceral y cobarde, se abalanzó desesperadamente sobre la inmensa caja fuerte oculta tras un cuadro renacentista. Sus manos enguantadas temblaban incontrolablemente al introducir la compleja combinación numérica, buscando los millones de dólares en bonos al portador y pasaportes falsos que le garantizarían una huida a las sombras. Sin embargo, al abrir la pesada puerta de acero de titanio, el corazón del mafioso se detuvo en seco, congelándose en el pecho. La caja fuerte estaba absolutamente vacía, y en su interior solo reposaba una pequeña, elegante y perfumada tarjeta negra con una caligrafía dorada, inconfundible y letal. El pez grande se come al chico, querido Silverio. Disfruta tu condena. Atentamente, Lía. El golpe maestro, sádico y definitivo, no había venido de las autoridades, sino de la misma víbora con la que había compartido el nido de la mafia. Silverio cayó de rodillas, soltando un alarido gutural, ronco y destrozado que rebotó contra las inmensas paredes de cristal justo en el exacto milisegundo en que el escuadrón táctico de la policía derribaba la puerta de su oficina. El gran león del inframundo, el hombre que había controlado vidas, extorsionado almas y destruido familias enteras con un chasquido de sus dedos, fue arrojado brutalmente al suelo, esposado sin la más mínima piedad y arrastrado hacia la humillación pública más devastadora, irreversible y cósmica que la ciudad jamás hubiera presenciado. A escasos kilómetros de allí, en la cúspide de su lujoso ático, Lía celebraba su supuesta victoria magistral, brindando con la copa del champán más caro del mundo mientras observaba la caída de Silverio a través de las noticias. Creía, con una arrogancia verdaderamente enferma, sociópata y monumental, que había movido todos los hilos del universo a su antojo, quedándose con la fortuna robada y eliminando a sus enemigos de un solo, certero y sádico plumazo. Pero la justicia terrenal, ese monstruo implacable y devorador de almas culpables, es irónica, retorcida y brutal.
El ascensor privado de Lía se abrió con un sonido seco, y de él no emergió su complaciente mayordomo, sino Camilo, acompañado por un batallón de fiscales y policías. Tu teatro de sombras, sangre y engaños ha terminado para siempre, Lía, sentenció Camilo, con una voz gélida, cortante y carente de cualquier emoción humana. Marcela, tu querida e incondicional aliada de Alcantarilla, demostró ser muchísimo más astuta y traicionera que tú. A cambio de inmunidad total y protección como testigo federal, acaba de entregarle a la Fiscalía todas las grabaciones ocultas, todos los mensajes encriptados y cada microscópico rastro de las transacciones financieras que prueban que fuiste tú la mente maestra detrás del envenenamiento y del robo a la constructora. La copa de cristal de Baccarat se deslizó de las manos de Lía, estrellándose contra el suelo y derramando el espumoso líquido, como si fuera la sangre de su propia derrota. La emperatriz de la mentira lanzó un grito estridente, histérico y agónico, mientras le leían sus derechos, comprendiendo que pasaría el resto de su oscura y miserable eternidad pudriéndose en el mismo infierno que ella misma había diseñado para otros. Mientras los villanos eran tragados, masticados y escupidos por las frías y oxidadas fauces del sistema penitenciario, en la gigantesca y majestuosa sala de la nueva mansión Olmos, el silencio que reinaba ya no era tóxico, asfixiante ni amenazador. Era el silencio sagrado, cálido y reparador que sigue a las grandes tormentas, la paz absoluta de un campo de batalla donde el bien ha triunfado sobre la maldad más pura. El sol de un nuevo amanecer comenzaba a filtrarse por los inmensos ventanales, bañando la habitación con una luz dorada, celestial y purificadora. Alonso Olmos, despojado finalmente de las pesadas armaduras de guerra, envolvió a Rebeca y a la dulce Aura en un abrazo inmenso, inquebrantable y eterno. Las lágrimas que ahora rodaban por las mejillas de las dos mujeres no eran de terror, dolor ni abandono, sino gotas de un profundo, inenarrable y cósmico alivio. Las heridas en sus almas tardarían mucho tiempo en sanar por completo, pero por primera vez en incontables, oscuros y dolorosos años, miraban hacia el futuro sin miedo, sin cadenas y sin sombras acechando a sus espaldas. Lejos de allí, en un avión rumbo a un continente desconocido, una joven y millonaria Marcela acariciaba su vientre con una sonrisa enigmática, sabiendo que su hijo nacería en la cuna de oro que ella había forjado en el mismísimo fuego del infierno. El huracán había pasado, las mentiras se habían convertido en cenizas, y el amor, invencible e inmortal, había echado raíces profundas y eternas en el corazón de los justos.